Hola, buenas tardes. Bienvenidos a la serie especial Conecta con tu salud mental de Conectando en Red. Una serie de pláticas para vivir lo ordinario como extraordinario. Educando en Red es una asociación civil cuya misión es mejorar las capacidades formativas de los adultos para generar entornos favorables para el sano crecimiento de la niñez y de la juventud en México. Tenemos como invitado al doctor Carlos Treviño Cázares con el tema Comprendiendo la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Permítanme presentarles al doctor Carlos Treviño Cázares. Él es médico cirujano partero con mención honorífica por la Facultad de Medicina de la Universidad de Nuevo León. Cuenta con especialidad en psiquiatría por la Universidad Autónoma de Guadalajara, subespecialidad en psiquiatría infantil y de la adolescencia por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Está certificado también por el Consejo Mexicano de Psiquiatría. Ha sido presidente de la Asociación de Psiquiatría Infantil y de la Adolescencia del Noreste. Paidopsiquiatra en el Centro Regional del Desarrollo Infantil y Estimulación Temprana de Nuevo León, dedicado a la detección de los trastornos de neurodesarrollo. Así también es miembro del Colegio de Psiquiatría y Psicofarmacología de Nuevo León y actualmente es director médico de Human Care Asociación Civil. Bienvenido, doctor. Es un gusto contar con tu presencia aquí en Conectando en Red. Muchas gracias, Alejandra. Y bueno, gracias por la invitación de poder participar con ustedes. Ya le pedimos la autorización, su permiso al doctor de hablar de tú para hacer esta charla de una forma amena y sobre todo pues aprender de cómo podemos nosotros estar alerta en el cuidado de la salud mental de los niños, niñas y adolescentes. Para comenzar, pues la pregunta básica, ¿cómo podemos definir la salud mental, doctor? Bien, la salud mental, partamos del concepto de salud. De acuerdo a la OMS, más allá que la ausencia de enfermedad, es un estado de bienestar completo, físico, mental, social. Entonces, no es nada más, si ya tuviste una enfermedad que te diagnostiquen, bueno, que no te la diagnostiquen, pero que la estés viviendo, que la estés sufriendo, no quiere decir que ahí dejó de estar la salud. Puede no haber un diagnóstico específico, puede haber o un síndrome específico y como quiera puede que ya estemos perdiendo algo de salud. Entonces, a partir de que tenemos que estar atentos a este concepto de un bienestar integral. Y partiendo del de salud general, que incluye la parte física, salud mental ya después se refiere a este mismo bienestar, especificarlo en los pensamientos, las emociones y el área social, el cómo se pueda tener en todas estas áreas un balance, un bienestar. Y el saber también que en la salud física va a influir la salud mental y viceversa, en la salud mental va a influir la física. Es importante esta dualidad que antes se tenía del concepto mente y cuerpo, pues ya ahorita sabemos que realmente hay una influencia. Hay algo que se llama, el nombre está medio hasta rebuscado, que es el modelo, el sistema, perdón, psiconeuroendocrino inmunológico, que suena más a trabalenguas que otra cosa, pero habla de la interacción que hay entre nuestra mente, nuestro sistema nervioso, nuestro sistema inmune y nuestro sistema endocrino. Entonces, van a influir entre todos estos y muchas otras partes del organismo en la salud mental. Y bueno, comprender que precisamente también en esta, bueno, en esta integración que tenemos de la salud, hay varios factores que influyen en la salud mental. Están los factores biológicos, que podríamos decir que son los más propios de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, nuestros genes, con lo que nacimos, y que pueden servir como un predisponente para que tengamos mayor o menor tendencia hacia la salud mental. Están también los factores ambientales, y entiéndase desde el ambiente, ahora sí que físico también, la exposición que podamos tener a contaminación, la exposición que podamos tener al calor, la exposición que podamos tener a distintos factores físicos de nuestro ambiente. Y de alguna manera, como subset de los factores ambientales estarían también los factores sociales, el cómo nuestro entorno va influyendo en nuestra parte emocional, en nuestra parte pensante.
Entonces, hay una interacción en cómo todos estos, hay una forma en la cual interactúan todos estos y que termina por impactar en nuestra salud mental. Ok, ¿cómo podemos lograr ser mentalmente saludables a todos? Obviamente también con la pandemia está el tema que sabemos que todos nos vimos afectados y buscando ese equilibrio, equilibrio tanto de la salud mental como de la salud física. Y pues sabemos también que ha habido un impacto. Entonces, ¿cómo podemos nosotros lograr estar mentalmente saludables? Bien, digo, en este caso de la pandemia, pues ya estuvimos expuestos, ¿verdad? A un factor ambiental que termina por influir en nosotros. Me gustaría irme todavía más atrás, antes de que tengamos que exponernos a alguna situación. La salud mental, lo ideal es que la busquemos propositivamente desde, pues desde que nacemos, o que nos la vayan buscando desde que nacemos, así como vamos procurando nutrir a un bebé y cuidarlo de la intemperie, y cuidarlo de diversos peligros, pues también ir abonando en el tema de la salud mental. ¿De qué manera se puede ayudar? Nuevamente, cosas físicas, cuidar el sueño, alimentarse bien, van a ser factores que influyan en la salud mental. Dentro del entorno socioemocional o la forma en la que se pueda tener una educación o una nutrición socioemocional, sería otra manera en la que también en diversas etapas de la vida se puede ir ayudando a que tengamos una buena salud mental. Y esta parte de educación socioemocional suena a materia, así como, o aparte de una materia de educación sexual, por ejemplo, que la llegan a ver en algún momento en la escuela. Afortunadamente, de hecho, se está incluyendo en la currícula de muchas escuelas algún tiempo para acá precisamente una materia de lo socioemocional. Y está bien que se haga ahí, que se transmitan conceptos, pero también es necesario que se vaya educando desde casa y tal vez incluso desde antes de que entremos a la escuela. El poder ayudarle a los niños a que sepan que está bien sentirse de muchas maneras distintas, que no nada más tienen que estar felices todo el tiempo, es parte de una buena educación emocional. Y eso como muchas otras cosas que se le pueden transmitir a través de lo que se le diga. Pero también está a través del modelaje, de cómo nosotros mismos podemos eh, hablarle no con nuestras palabras, sino con nuestras acciones, de cómo se pueden tratar las emociones, cómo se responde ante una situación estresante. Y ahí es donde esta situación de la pandemia nos podría dar un ejemplo. Y no se trata de que le mostremos a los niños el, mira, no me pasa nada, estoy bien todo el tiempo. De hecho, todo lo contrario, cada vez hay mayor conciencia de que parte de lo que tenemos que hacer es poder transmitir que también nos impacta, que también hay cosas que nos pueden poner tristes, que también hay cosas que nos pueden poner preocupados y poderlo compartir sin que eso nos tenga que derrumbar. Digamos que esa es la forma en la que sería lo más saludable la forma más saludable de ir hablando de salud mental, valga la redundancia. Este, entonces, es una parte teórica y una parte práctica en la cual se le va transmitiendo a nuestros niños, sobre todo ahorita enfocado más en niños y adolescentes, que es el tema el grupo que estamos abordando, pero todo esto va influyendo. Eso es para procurar tener una buena salud mental, aun y cuando no hubiéramos tenido ah, alguna pérdida de la misma. Si la hemos perdido o no la hemos logrado en algún momento, aún así también se pueden hacer cosas para buscar estar mentalmente saludables. Es decir, ¿sabes qué? No, pues fíjate que yo cuando tenía a mi hijo o hija muy pequeño, pues no le dije nada, no le dije que estaba bien, no le comprendí los berrinches en su edad de los berrinches. Ok, ¿qué podemos hacer? Pues educarnos más adelante, si no lo hicimos desde un principio, educarnos en saber cómo les podemos ayudar. Ahí, bueno, hay varios autores muy buenos en el área, en el tema. En particular están los que manejan disciplina positiva y cosas parecidas, que sería Jane Nelson y Siegel, sería el otro autor. Ellos
manejan el tema de disciplina positiva, que al final de cuentas no se trata de dejarlos hacer lo que quieran, ni tampoco se refiere solamente incluso al tema de poner, digamos, reglas, sino ayudarles a que se sientan comprendidos y a que sepan que muchas veces su necesidad de pertenecer a un grupo no está siendo bien escuchada, por poner algún ejemplo de algunas de las cosas que establece sobre todo Jane Nelson. Eh, es una necesidad muy básica que tenemos de pertenecer y el poder ayudarles a los niños a saber que no tienen que estar todo el tiempo dependiendo de nosotros, o que no tienen que estar entrando en lucha de poderes con nosotros, o que no tienen que estar sintiéndose con una necesidad de buscar algún otro tipo de confrontación, porque hay otras formas más sanas de pertenecer. A lo mejor me fui un poquito más lejos No, no, del claro, tema. sí hace mucho sentido, claro, ¿no? La parte, pues, de enseñarles desde chiquito esa regulación y nosotros también como adultos, el cómo reaccionamos ante ese berrinche, que a lo mejor en lugar de verlo como ese grito de quiero pertenecer, soy niño y quiero pertenecer, y tú como adulto no lo estás entendiendo y te clavas en la acción, no en lo que hay detrás de su comportamiento. Exacto. Y este quiero pertenecer es quiero ser visto, tomado en cuenta, quiero que me integren. Hay veces en las que un niño o una niña lo que necesita es que lo pongas a hacer algo. Aun y cuando a veces nos pudiera sonar como que no, no, yo sé que no va a querer hacer nada. Eh, y sobre todo con los más pequeños. Eh, Cuando están haciendo berrinche, hay veces que es ponlo a hacer algo, ponlo que te ayude. Y se distrae de una buena manera, desde luego, que haya una convivencia, que la forma en la que se lo pide sea agradable, amena, pero muchas veces es lo que necesitan, porque si tú le haces ver a este niño o a esta niña que te está ayudando y que su ayuda es útil, es valiosa, va a generar un sentido de bienestar en él o en ella. Entonces, sí, esta parte es No, bastante. y bueno, y aquí yo también agregaría esa parte de la disciplina positiva que va también hacia el verte en el espejo como adulto, ¿verdad? También el cómo tú estás reaccionando o cómo está nuestro autocuidado, que a lo mejor los que estamos teniendo un desbalance en cuanto a nuestra salud mental somos nosotros. Completamente nos va a pasar. Y lo ideal es que tengamos esa capacidad de introspección o de analizar la situación y de reconocerlo. También muchos fuimos tal vez criados en esta parte de papá y mamá no se equivocan, están bien siempre. Y aún y cuando tal vez ya luego nos lo confesaron, pues es que yo te tenía que enseñar que las reglas son así y que tienes que seguir el caminito que yo te diga, porque si no vas a perder la confianza en mí. Siendo que realmente puede funcionar mejor de otras maneras. El reconocer los errores en nosotros también ayuda a que nuestros hijos puedan reconocer los propios y puedan trabajar en ellos, más allá de reconocer si lo hicieron mal o no, el que puedan trabajar en este crecimiento y que puedan sentirse cómodos con poder fallar, a sabiendas de que luego se puede trabajar y se puede corregir. Muchas veces puede haber una tendencia a creer que no, es que si hice las cosas mal, si no lo hice perfecto, no vale la pena. Y es una de las cosas que se tiene que trabajar mucho en temas de salud mental. Eh, ¿Cómo podemos, si estamos buscando el cómo ser mentalmente saludables y a través de la disciplina positiva o de la educación socioemocional no le estamos logrando o se ha perdido, qué otro camino podemos tomar como adultos y para nuestros hijos también? eh, pues precisamente puede haber intervenciones ya más específicas. Si cualquiera de estas primeras intervenciones no estuvieran surtiendo efecto, intervenciones con profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, que puedan ver niños o adolescentes, ya sea a través de psicoterapias, que sería a través de algo que se habla, obviamente no nada más hablar por hablar, o no es solamente la parte catártica, o el decir las cosas y liberarse de ellas, sino con un profesional que vaya orientando el diálogo a que podamos comprender qué es lo que nos está pasando, qué es lo que nos hace sentirnos mal, tanto lo actual que nos puede estar influyendo para sentirnos así,
como experiencias pasadas que nos puedan estar teniendo en alguna situación complicada. Y están también los tratamientos biológicos, que igual a lo mejor más hacia el final de la plática, para ir llevando cierta cronología, pero podríamos hablar de la gama de lo que implican los tratamientos biológicos. Y creo que sí, bueno, nos ayudaría mucho a cómo saber si nuestra salud mental es buena, si hay como una base o una guía y conocer un poco de los trastornos que se están viendo en niños, niñas y adolescentes, para nosotros también detectar. Creo que parte de nosotros lo que buscamos en conectando con nuestra salud mental es saber y estar alertas para detectar y poder ayudar a los niños, niñas y jóvenes y pues a la comunidad en general. Entonces, ¿cómo podemos detectar si nuestra salud Ok, mental es buena? esa es una muy buena pregunta y la respuesta en ocasiones podría decir que es más simple de lo que parece, pero tenemos que saber qué implica. Eh, Básicamente se basa en, por un lado, cómo está nuestra funcionalidad, nuestra funcionalidad y bienestar, por un lado. Es decir, qué tanto estamos siendo capaces de hacer lo que nosotros sabemos que deberíamos de poder hacer, valga la expresión. Qué tanto podemos estar enfocados o concentrados en las cosas que tenemos que estar resolviendo, y eso se puede ver reflejado en nuestro desempeño académico, nuestro desempeño laboral, el habitual para nosotros al menos, ¿sí? Si ya tenemos una características propias que conocemos y de repente hay una variación importante donde no nos podemos enfocar y concentrar bien, donde estamos siendo muy olvidadizos, donde estamos cometiendo algunos errores por descuido, eso habla de cierta falla, a lo mejor en el área cognitiva, que puede estar siendo impactada por algún tema de salud mental. Este, y por otro lado está también la parte de am, no nada más la funcionalidad, sino el bienestar, el poder estar disfrutando las cosas, el poder sentirse motivados, el poder sentir que pues, empieza un día y que uno tiene ganas de empezar ese día, que uno tiene ganas de hacer cosas, que uno logra encontrar satisfacción en los logros o en alguna interacción social, en alguna película que se está observando, en cosas que uno puede decir, estoy disfrutando. Son dos elementos básicos que nos pueden servir de guía. Entonces, la funcionalidad en la escuela, en el trabajo, en las interacciones familiares, en el resolver mis propios pendientes en el día a día. Y por otro lado, el disfrute y la satisfacción que están dentro de este bienestar. Y lo anterior todo poniéndolo en contexto de la etapa de vida que cada quien está viviendo. La ansiedad de separación, sí, pues, a lo mejor hemos escuchado el término y podríamos decir, no, es que la ansiedad de separación está mal y tienes que hacer todo lo necesario para que no se sienta así. Ok, bueno, ¿a qué edad estamos hablando? No, bueno, tenemos que ayudarle con la ansiedad de separación y buscar cómo tomarlo como una alarma, una bandera amarilla, por lo menos, en temas de salud mental, pues tal vez en un niño de 5, 6, 7 años, donde si por demasiado tiempo le está resultando difícil separarse de sus papás para poder estar en la escuela, para estar en otro lado, pues tal vez sí necesita atención. Pero si le está pasando a un bebé de 6 Un meses, año y medio, pues. un año y medio, y que para muchos podrá ser el concepto de, pues es obvio, pero hay quienes no, y luego la forma en la que se atiende esa ansiedad es, pues déjalo que llore, porque no es normal que llore y para que se acostumbre, lo cual va en contra de lo que le podría ayudar, por ejemplo, ese bebé. O lo de los berrinches a los 2 años. Oye, pues es que si está haciendo berrinches a los 2 años, es un tema de salud mental. Normalmente no. Desde luego, habrá magnitudes de berrinches que pudieran requerir cierta intervención extra por alguien que sea más conocedor, más experto en el tema. Pero la verdad es que los berrinches son bastante normales y tenemos que saber que es parte de la etapa de vida de nuestro niño, de nuestra niña.
cómo evoluciona la empatía o el sentido ético a lo largo de la vida, sobre todo de los primeros años de vida. Entonces que se ve que no es nada empático este niño de 3 años. No, la mayoría no lo son. Algunos sí tienen, tienen esa habilidad por alguna razón, pero la mayoría van desarrollando el sentido de empatía conforme van avanzando. Entonces, o el sentido ético, al principio es algo más parecido a lo que tenían las sociedades más primitivas, y conforme va avanzando puede ser algo más evolucionado. Eh, o también saber que los adolescentes van a tener una búsqueda de cierta autonomía, de cierta independencia, sobre ciertas decisiones al menos, y que es bueno darles algo de espacio, tolerar que también van a participar un poco menos en algunas actividades familiares y más en algunas con su grupo. Entonces, partiendo primero de eso, de comprender, respondiendo la pregunta, pues tenemos que buscar funcionalidad, bienestar, saber que se estén presentando de acuerdo a la etapa que atraviesa cada quien. Ok. ¿Y cuáles serían algunos ejemplos de cuando se ha perdido la salud mental? Ah, sí, y bueno, de hecho ya lo ponías también en la pregunta. Quisiera, antes de hablar de a lo mejor ejemplos muy concretos, que pudiera ser cuando ya se presentó una enfermedad, volviendo al concepto de salud mental o se puede perder la salud mental aún y cuando no haya todavía una enfermedad o un trastorno, hablar de algunas situaciones en las que alguien pueda ya no tener mucha salud mental a pesar de que no está todavía teniendo una enfermedad. Por ejemplo, alguien que tuviera problemas de autoestima o de seguridad al momento de estar en algún tipo de situación, aun y cuando no haya depresión o aun y cuando no haya un trastorno de ansiedad que cumpla con todas las características, digamos, de estos, ya tiene una situación de salud mental que puede requerir o que puede beneficiarse de algún tipo de atención. Alguien que está en un duelo complicado por el fallecimiento de alguien cercano, puede estar en una situación, o está viviendo una situación de salud mental, que la mayoría van a tener una buena recuperación, incluso sin intervenciones de algún profesional. Pero eso también es un tema donde se perdió la salud mental de manera momentánea. Alguien que está atravesando una separación, ya sea que lo esté viviendo, digamos, pues alguien que formaba parte de una pareja o un hijo de una pareja que se está separando, están atravesando una situación de salud mental, donde se puede estar perdiendo la salud mental. Probablemente, tal vez de forma momentánea, tal vez se podrá manejar de muy buena manera por quienes se están separando, pero no va a dejar de impactar en la salud mental. Alguien que vivió una situación traumática donde su vida estuvo en riesgo o la vida de alguien más estuvo en riesgo, aun y cuando no desarrolle propiamente un trastorno de estrés postraumático, un PTSD, de todas maneras está viviendo una situación de salud mental. Y entonces, en muchos de los casos anteriores, sería bueno recibir atención, aunque sea solo como una guía para corroborar que todo vaya avanzando de manera adecuada, o para brindar ciertas intervenciones, aun y cuando no hay un diagnóstico claramente establecido. Por otro lado, también está las situaciones o condiciones más específicas donde podría haber ahora sí un trastorno o enfermedad. Digo, ahora sí que oficialmente se utiliza la palabra trastorno por ciertas características que así lo marca el manual. Entonces, por si se utiliza la palabra de aquí en adelante, que sepan que es por esa naturaleza. Eh, a lo mejor sería muy extendido, pero hay algunos que son más frecuentes en niños, niñas y adolescentes. En particular, los podríamos abrir en 3 bloques, que serían los trastornos de ansiedad, el trastorno depresivo y el trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Que bueno, tal vez estemos familiarizados con algunos de estos nombres. Dentro de los trastornos de ansiedad estarían las fobias, la ansiedad de separación, la ansiedad social, la ansiedad generalizada y el trastorno de pánico. No sé si, ¿cuál crees que podría ser como de mayor interés? Yo creo que, bueno, obviamente, pues ¿qué está ahorita afectando como un gran porcentaje de los niñas y adolescentes, al menos en Nuevo León, o que se esté viendo más? Hemos escuchado sobre la ansiedad, o sea, que se ha presentado una mayor ansiedad
Ok. en estos últimos meses, pero el que tú creas conveniente o hablar un poco de cada uno para que Sí. estemos alerta y sobre todo pues ese es el objetivo, ¿verdad? Desestigmatizar el pedir ayuda y el poder también decir, oye, yo no sabía que a lo mejor la atención, la falta de atención, ya como un déficit, era algo de la salud mental, ¿verdad? Como esta parte también pudiera ser. De acuerdo. Ok. Digo, dentro de los trastornos de ansiedad están las fobias. Ahí creo que la mayoría estamos familiarizados con el concepto, pero entiéndase que hay un miedo muy intenso, que la misma persona sabe que a lo mejor es hasta ridículo tener el grado de miedo que tiene a esto que se lo está ocasionando, o al menos en las circunstancias en las que están ocurriendo, pero no lo puede frenar, no puede decir, me voy a tranquilizar y ya. Y entonces o reacciona muy mal o evita a toda costa exponerse a esa situación. Puede ser la fobia a las arañas, puede ser a las alturas, puede ser a los perros, puede ser a muchas circunstancias. Entonces, esas son las fobias. Se pueden beneficiar mucho de psicoterapias que son de una implementación relativamente fácil y a la mayoría de los casos les va a ir bastante bien. Muchas veces las fobias no se atienden porque la mayoría de las veces no nos generan tanta disfuncionalidad. Y el problema del bienestar nada más es cuando nos exponemos a esas situaciones. Entonces, pues el que le tiene fobia a los perros no tiene perros en su casa y evita situaciones donde haya perros. Y la mayoría de las veces lo logra hacer relativamente fácil. Entonces, valdría la pena que quienes lo sufren de todas maneras supieran que hay formas de intervenir. Ansiedad de separación, cuando hablamos el ejemplo que ponía hace rato de niños ya que están en una edad preescolar mayor o escolar y que tienen mucha dificultad para separarse de sus papás. Y muchas veces el argumento que te comentan los mismos niños no es nada más el miedo que les pase a ellos, algo malo a ellos niños, sino que le pase algo a los papás, es muchas veces lo que les preocupa. Y es una separación entonces que no se da fácil, a pesar de que puede estar en un ambiente seguro, a pesar de que ya está más familiarizado con este otro lugar donde se podría quedar, o con estas otras personas donde se podría quedar, y que ya que ocurra en una edad en la que no es parte del desarrollo, es decir, que no ocurra en los primeros 2 años, 3 años de vida. Entonces ahí también pudiera ser una razón para buscar algo de atención. La ansiedad social se refiere a cuando una persona tiene mucho temor de estar siendo observado, tal vez juzgado en su alrededor. Ahorita que preguntabas dentro de las más comunes, pues esta es una de las más comunes en adolescentes. Y una de las que se ha visto con mayor incremento tal vez estaría esta y el trastorno de pánico. Pero bueno, regresando a la ansiedad social, dos formas en las que se puede presentar de forma como muy... eh, las dos maneras o dos versiones es que te pase en todo momento y en todos lados. Digamos, estoy entrando al salón, estoy entrando a la escuela, estoy entrando a un centro comercial y siento preocupación de que alguien más me esté observando, o puede ser a manera de pánico escénico, que tal vez ese lo hemos como escuchado más, tengo que pasar al frente del salón, tengo que pasar al frente de toda la escuela, tengo que pasar al frente de algún lugar y ahora sí que yo sé que soy el foco de atención y esa es la única manera en la que me dispara esa ansiedad y cuando se trata de esa manera, esa forma de un ataque de pánico, lo cual nos lleva al trastorno de pánico que te comentaba, que es tener ataques de pánico aunque no se sepa qué es lo que lo desencadenó. Okay. Entonces, ¿sabes qué? No, pues yo estaba relativamente tranquilo, no era porque tuviera una fobia y estuviera siendo expuesto a eso que me genera la fobia, no fue porque estuviera enfrente de todo el mundo, simplemente en algún momento me llegó un ataque de pánico, que entiéndase por ataque de pánico siento que me falta el aire, me late fuerte el corazón o muy rápido el corazón, sudo, tiemblo, siento que algo muy malo va a pasar y como no sé ni siquiera qué me lo está ocasionando, pues no sé qué es lo que va a pasar, pero siento que algo malo va a pasar. Tengo ganas de salir corriendo y tampoco sé a dónde. Siento que voy a perder el control.
siento que voy a perder el juicio con esto que me está pasando y ya me vi como que nunca voy a recuperar la salud mental que tenía antes del ataque, siendo que muchas veces es algo que va a ser pasajero, se quita y la persona pues, vuelve a estar, bueno, prácticamente todas las veces, la persona vuelve a estar tan en control como siempre. Y ya que se pasa el ataque de pánico, también puede sentir la persona que está como en un sueño, que está como en una película, como que las cosas no son reales en ese ratito, que es parte de lo que luego le genera mucha preocupación. Puede sentir que se marea, que tiene náusea. Y luego parte de lo que sucede después es que aunque sí recupera el control, está con la preocupación de que en cualquier ratito puede llegar otro ataque de eso. Y puede ser muy desgastante. Y muchas personas pues no saben que eso se llama un ataque de pánico. Entonces, esos son. Y ansiedad generalizada se podría traducir como estar preocupado por todo y por nada, y que luego eso afecta en enfoque, concentración, en sueño, en apetito, en nivel de energía, en estar más irritable. Se me vienen a la mente, perdón, dos preguntas. Sí, dime. Una es, ¿cómo debemos hablarle a los niños, a las niñas y adolescentes para desestigmatizar la salud mental y estar como hablar algo general que es parte de la salud, parte del cuidado, sin el miedo? Porque también me ha tocado escuchar que hay gente es que a raíz de que escuchó de esto, entonces ya piensa que le está pasando. Entonces, ¿cómo podemos hacer esa separación? También creo que en el tema del lenguaje, o sea, creo que antes era muy común utilizar frases como, ay, eres una bipolar, eres como poner etiquetas que, bueno, afecta el saber que cuando se presente no estoy etiquetada, o etiquetado, sino que es parte de, pues, normal de la salud y que hay que cuidarlo. Pero no sé si me explico cómo podemos hablar con nuestros hijos, pero sin asustar. Sí, digo, se vuelve más compleja la respuesta Sí. porque hay dos componentes. Hay un componente cultural que lamentablemente todavía existe, afortunadamente cada vez menos, donde sí hay un estigma y hay veces que ya se volvió parte de nuestro hablar, el, el decir cosas que sí pueden luego evitar que una persona se sienta con plena libertad de hablar de las emociones o de hablar de un tema de salud mental. Los ejemplos que ponías de que andas bien bipolar o Y en cualquier caso de otro. que lo fuera, pues saber que es algo que lo tengo y lo puedo trabajar, ¿verdad? O sea, es algo como el parte de la diversidad del mundo, que somos diferentes y que eso no me identifica, o sea, que yo no soy eso si no es parte de mí, No te ¿no? define, sí, No te completamente de acuerdo. define. Completamente de acuerdo, pero nada más a lo que voy es que primero tenemos que hacer un cambio social. Ahora sí que así como se ha estado trabajando mucho en, oye, bueno, pues habrá ciertos comentarios que pues eran parte de la cultura, pero pues eran francamente machistas. Y que que se ha ido creando cada vez mayor conciencia de que se vayan retirando esas expresiones. Se tendría que hacer ese esfuerzo para que también haya comentarios, haya cada vez menos comentarios estigmatizadores sobre la salud mental. Entonces, y hasta que no los quiten, pues no va a seguir siendo algo, o no va a dejar de ser, perdón, algo que estigmatice. Más allá de eso, es precisamente el poderle decir a cualquier persona desde casa, el poderlos educar en que así como hay enfermedades de la piel, de los dientes, de los ojos, pues también hay enfermedades de las emociones. Con los más chiquitos, pues con que les digas emociones, tal vez si les dices mente, todavía es un concepto un poquito más abstracto, pero comprenden muy bien desde los 3 años, 4 años, el tema de las emociones. Entonces, poder hablar desde ahí, hacerlo de forma natural y que si se sienten mal de sus emociones, pues que también es algo que lo tienen que canalizar primero con papá y mamá, así como si les doliera una rodilla, pues primero le dicen a papá y mamá. Y si es necesario, pues los van a llevar con los doctores de las emociones, que de alguna manera lo podrían entender así. Con los más grandes, el irles transformando el concepto a algo más maduro. Oye, ¿sabes qué? Al final de cuentas, siguen siendo las emociones o siguen estando muy de por medio, pero así como las emociones, también te puede afectar algo en conducta, en comportamiento o reacciones para que tal vez lo puedan comprender mejor
o tal vez también pueda afectar en cómo puedes tú enfocar tu atención, cómo puedes tú concentrarte en ciertas cosas. Y es algo que se puede tratar y también tiene un fundamento, tiene una base biológica, esa parte de creer que todo depende de qué tanto le echamos ganas o no. Es un concepto que tenemos que saber que tenemos que modificar. A alguien que se le detectó diabetes no le decimos, bueno, pues nada más échale ganas para que se te mejore el azúcar. Date un seguimiento, sigue una dieta, tómate tu tratamiento, síguete revisando el azúcar. Y es parte de lo que tenemos que ir transmitiendo, sí, en esta parte. Entonces, ¿cómo? De esa manera, desde pequeños nuevamente ir educando tanto en que puedan tener una buena salud mental como en que puedan sentirse cómodos con buscar. Y la otra parte que preguntabas, y el temor de que tal vez luego se predispongan, pues dependerá de cada personalidad. Y sí habrá quienes se van a predisponer, habrá que decir, pero tampoco puedo ignorar esto, pero ahora sí que, pues también hay quienes se pueden predisponer a que si les dices que les dolía la pancita, pues también luego lo utilizan de otra manera o se predisponen a sentirlo, pero va a ser el menos de los casos, tanto en la parte física como en la parte mental, ¿sí? La mayoría de las veces simplemente lo que vamos a lograr es quitar el estigma y eso le va a ayudar mucho al niño, o disminuir el estigma por lo menos. Claro, Y la claro, que sociedad puedan todavía, pedir ayuda, ¿verdad? para que pueda pedir ayuda y eso tiene mucho mayor valor que el bajo riesgo de que ocurra lo otro. Y siempre y cuando parte importante es que nosotros también atendamos nuestra forma de manejar las cosas. Y el ejemplo creo que más claro podría ser cuando se cae un niño. Habrá quienes dicen, no, se cayó, ni lo voltees a ver. Lo cual es, entiendo el fundamento de no le prestes atención de más o no lo hagas que luego el niño haga más escándalo, pero también si tú volteas muy tranquilamente con el niño, muy relajado y le preguntas, ¿estás bien? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Te dolió algo? El niño normalmente no va a hacer un gran escándalo. Va a ser escándalo si llegas muy, de forma, si tú Claro. como adulto llegas muy alterado, muy afectado y que se entiende que nos pueda pasar, pero precisamente sería parte de lo que tendríamos que revisar de nuestra propia salud mental. Oye, me altero fácilmente ante situaciones que tal vez no eran tan alarmantes. Sí, ok, tal vez también necesito revisar cómo estoy en este momento. Ok, y en caso de que se presente algún trastorno, ¿cómo se interviene para, para manejarlo, para Ok, tratarlo? bien, lo ideal sería, nuevamente, o sea, si ya estamos identificando o sospechando que hay algún trastorno específicamente, tendríamos que buscar, ahora sí que antes del tratamiento, alguien que nos corrobore o nos descarte si estamos teniendo, ¿verdad? Algún problema de salud mental. Aquí nuevamente, psiquiatras y psicólogos son expertos en el tema. Habrá quienes puedan tener algo de conocimiento y que no estén en estas profesiones, pero no va, tal vez no tuvieron una capacitación formal o tal vez puedan estar hablando más por experiencia y cultura que por conocimiento. Entonces, saber que cualquier otra persona que opine va a tener una opinión limitada. Si alguien más dice, no, no, tu hijo no tiene esto, o tu hijo sí tiene esto, espérame, o sea, no es obligación de alguien que no está formado en salud mental el hacer, ni obligación ni tampoco derecho a hacer un diagnóstico o quitar un diagnóstico. Entonces, escuchar las opiniones, sí, pero verlas como eso, opiniones. Y luego ya mejor dirigirse con los profesionales de salud mental. Psiquiatras, psicólogos y psicólogas de formación clínica también, eso habría que comentarlo. Dentro de la psicología habrá quienes tienen una formación más hacia el área de recursos humanos o hacia el área educativa y que tendrán buena noción, pero también ellos se tendrían que apoyar con un psicólogo clínico para poder establecer un diagnóstico. Ya que alguien hace una evaluación, normalmente nos va a canalizar o nos va a sugerir algún tipo de tratamiento, algún tipo de intervención. Y aquí lo que comentábamos, están las psicoterapias que hay de varios tipos, psicoterapia cognitivo-conductual, psicoterapia más de corte psicodinámico, psicoterapia gestal, psicoterapia de aceptación.
hay varias corrientes, hay varias formas en las que se puede trabajar. Depende muchas veces del tipo de situación que se nos esté presentando para el tipo de psicoterapia que se va a utilizar. Y aquí nuevamente es responsabilidad del profesional indicarnos el camino adecuado. Y también están los tratamientos biológicos, que si bien no se limitan a cosas que tomemos o sustancias que que ingresan a nuestro cuerpo, pues básicamente es la forma habitual dentro de los tratamientos biológicos, o sea, llámese suplementos o llámese medicamentos. También hay otros tipos de terapia biológica que son a través de estimulación magnética transcranial. También está muy estigmatizada, pero realmente tampoco es tan cruenta, tan grave. No se utiliza tan en la mayoría de las personas, pero la terapia electroconvulsiva, en las películas se ve algo muy aparatoso, no es así como sale de ahí. Aún así no sería lo que se utilizaría en casi ninguno de los pacientes que llegan. Se utiliza en un porcentaje muy bajo de pacientes, pero también sí tiene su utilidad y es un tipo de tratamiento biológico. Más allá de esos que no se utilizan tanto, de todas formas, vale la pena comentar. Hay muchos mitos sobre el uso de los medicamentos. Empezando con uno que tal vez no es el más, digamos, grave o el que más nos va a alejar de que se pueda hacer, de que pueda ser utilizado cuando se necesite, vaya, pero el pensar que solamente para los casos muy graves se puede utilizar medicamento. Y ahí partimos del estigma, es que si lo tomo, luego tal vez van a pensar que estoy muy grave, estoy muy mal y no quiero que sepan o no quiero que crean por el estigma. Pero realmente los medicamentos muchas veces no quiere decir que algo sea muy grave, simplemente es que es un muy buen apoyo, es un muy buen instrumento para tener una salud mental. Y la mayoría de las veces eh, no va a ir solo el medicamento, debe ir acompañado de un proceso psicoterapéutico de alguna de las corrientes, dependiendo del caso, pero de alguna de las corrientes de psicoterapia, porque eso te da, además del beneficio de tener mejor respuesta, de que luego cuando sea momento de retirar el medicamento haya menor probabilidad de que haya algún tipo de recaída. Entonces, esos son habitualmente los tipos de tratamiento que se van a indicar o a sugerir. Bueno, me faltó comentarte como que me quedé con los trastornos de ansiedad, pero Sí, no hablé mucho adelante. De más de hecho, los otros dos, estaba yo ¿verdad? también pensando, porque hay otro también, otro mito sobre que a un niño no le da depresión o a una niña. Y bueno, también faltaba dentro alguno de sus trastornos, ¿verdad? Tienes razón. Y bueno, sí, a los niños sí les da depresión. Es menos frecuente en niños o niñas, es más frecuente en adolescentes. Pero también puede pasar en niños y niñas. Tenemos que estar atentos. Se puede presentar distinto que en los adultos. Habrá ocasiones en las que podremos creer que no se ve triste, lo veo más bien como enojado todo el tiempo. Bueno, resulta que en niños, niñas y adolescentes la depresión muchas veces no va a tener esta característica de tristeza, sino más bien de irritabilidad y o de un desinterés por cosas que antes ocurrían. Esas son como dos de las características centrales. Desinterés, falta de disfrute o esta alteración hacia la tristeza o a la irritabilidad. Y además de eso suele venir con otras cosas. Oye, ¿sabes qué? Anda durmiendo mal, se tarda en ir a dormir o se está despertando en la noche o duerme sus horas pero no descansa y entonces quiere dormir de más porque no se siente descansado. Tener bajo nivel de energía, estar desenfocado, desconcentrado, eh, el no verle sentido estar vivo o francamente tener ideas de que no quiere vivir o de que él mismo quiere atentar contra su vida. Son temas difíciles, pero muchas veces son preguntas que se tienen que hacer, que también es importante así remarcarlo, si bien no está orientada a suicidio la charla de hoy, pero saber que cuando nosotros como adultos pensamos o sospechamos que pudiera haber ideas suicidas, hay que preguntar. Sí, o sea, una de las cosas que nos va a ayudar a poder detectar a tiempo y tratar a tiempo es preguntar. Y contrario a lo que podría creer uno, es que si se lo pregunto, se lo voy a estar sugiriendo. Y ahí podríamos entrar en la predisposición.
Y aquí no, aquí es de los pocos casos en los que no, tú no lo vas a estar sugiriendo, no lo vas a estar predisponiendo a, y prácticamente todos los adolescentes, todas las personas a las que se les pregunte, van a encontrar algo de alivio cuando alguien ya les hizo la pregunta porque lo van a poder hablar, lo van a poder decir. Y es muchas veces parte de lo que es muy complicado, de poderlo comunicar, poderlo decir. Y bueno, y este es un síntoma de depresión también. Eh, el tener una autoestima baja, mucho sentimiento de culpa, eh, todos estos pueden ser síntomas que están presentes en una depresión. No todos tienen que estar presentes, pero si tenemos más de 4 de ellos, valdrá la pena que se revise. Y sobre todo si de estos, 1 o 2 son la tristeza o la irritabilidad, el enojo fácil o la falta de disfrute, que se le llama anedonia. Entonces, tenerlos esos. Yo aprovecho para mencionar que en Educando en Red se ofrece el taller de QPR de convertirte en guardián en la prevención del suicidio, y cualquier persona que esté interesada, de hecho, puede buscar aquí en las redes sociales de Educando en Red el poder acercarse. Es un taller de 2 horas y media para mayores de 18 años en las que nos podemos convertir en guardianes, y como dices tú, el saber un poco sobre mitos y realidades y el cómo nosotros podemos prevenir, cómo podemos actuar para detectar y prevenir, ¿verdad? En el tema del suicidio. Sí, y desde 3 pasos muy básicos: preguntar, persuadir y Sí, canalizar. exactamente. Entonces, bueno, aprovechamos Súper para invitar a la gente a que nos convirtamos en guardianes en la prevención y seamos esos guardianes de la comunidad de tanto de niños, niñas y adolescentes como también de adultos. Y otra parte que decías ahorita en cuanto al tema de depresión, que puede no notarse triste. También vemos que algunos casos de suicidio, la gente luego no se explica, pero ¿cómo? Yo veía que estaba muy bien, ¿verdad? Es por ese tema en el tema de la depresión, Puede estar presente, normalmente va a haber algún indicador, no sucede siempre de todas maneras. Y parte importante que puede ocurrir con el tema de la tristeza y también incluso de la falta de disfrute en adolescentes es que puede ser más intermitente. Es decir, que sí tenga ciertas cosas o ciertas áreas que disfrute, que sí tenga ciertos momentos que le ayudaron a sentirse mejor, pero que fueron muy breves, que fue el momento y en cuanto se acabó el momento de lo que era más emocionante, otra vez regresa a este nivel. Entonces tenemos que estar también conscientes de eso. Estas son algunas de las diferencias entre la depresión de adolescentes y las de adultos. Eh, en, la mayoría de las veces eso es lo que haría la diferencia. Hay otras ocasiones que son un bajo porcentaje en las que no había un antecedente relevante o detectable de salud mental, también puede llegar a pasar. Pero en la mayoría de los casos sí lo hay, en la mayoría de los casos sí podemos detectar y hacer lo necesario para prevenir. Ok, y dentro de los trastornos, bueno, nos puedes hablar del déficit de atención. También el déficit de atención, está muy buena la plática, nos vamos de tema en tema. Sí, no, buenísima. Yo, la verdad, estamos disfrutando muchísimo, y sobre todo, pues, el poder aprender para estar alerta y cuidar nuestra salud mental. Bien, el déficit de atención, eh, el nombre completo, el nombre oficial es déficit de atención con hiperactividad. Ujú. Sonar algo confuso y algunos ya han optado por mejor separarlo, básicamente, a pesar de que el oficial sea así. Porque hay quienes dicen, no, es que yo conozco a un niño así y no se ve como este otro, entonces este otro no puede estar teniendo este problema. Y todo el mundo se pone a opinar y volvemos al punto de que a veces se frena alguna intención que ya hubiera tenido alguna persona de llevar a un niño a recibir atención, porque no se ve como aquel. Y a lo que voy es que hay niños que tienen solamente la inatención, hay niños que tienen solamente la hiperactividad y hay niños y niñas que pueden tener las dos cosas, ¿sí? Si es de suficiente magnitud para que le afecte en su día a día, se puede establecer un diagnóstico y habrá de canalizarse a algún tratamiento. ¿Cómo se ve la inatención? Más allá de
lo que también algunos puedan creer de, pues es que él está atento a todo, entonces él no tiene un problema de inatención. Bueno, el punto es poderte mantener concentrado en algo específico, en algo a lo que decidiste de dirigir tu atención y no distraerte con el resto de los estímulos. No distraerte con algún ruido, no distraerte con que pasó alguien por la ventana, no distraerte con que pasó la mosca, y poder mantener la atención, el enfoque en algo. Entonces, quien no lo pueda mantener ese enfoque, quien tenga renuencia o sabes que es que yo no quiero estar haciendo esta actividad que necesita que yo esté muy enfocado, concentrado, que suele verse reflejado en la tarea y entonces está el niño que dice, no, me dio hambre, me dio sed, me duele la mano y todas las excusas posibles cada vez que se va a sentar a hacer la tarea, puede ser, no que en todos los casos sea, pero puede ser un indicador. Además de eso, el que sea alguien que se le pierden mucho los objetos o las cosas, que comete errores por descuido, que le das 2 o 3 instrucciones juntas y nada más te escuchó la primera porque ya para la segunda o la tercera ya su mente estaba en otro lado. Eh, Esos son síntomas de inatención, de los más frecuentes. Lo malo es que luego hay quienes nada más lo tachan de, ah, pues es que no le está echando ganas, es que es flojillo, es que y empezamos a poner nada más alguna razón sin ver que pudiera ser uno de estos temas. El tema de la hiperactividad es moverse mucho, sea sentado, sea parado, tener mucha energía, estar trepando en lugares en los que no tiene que trepar, eh, está también el subset dentro de la hiperactividad de impulsividad, el no poder hacer fila o ser muy renuente a hacer fila. Y es el niño que pues, mejor se trata de meter o de colar, o mejor se va de donde haya fila porque no quiere hacer la fila. Es el niño que responde antes de que le terminen de hacer una pregunta, o la niña que interrumpe a otros adultos cuando están hablando, y no porque sea maleducada, sino porque ni siquiera reparó que estaban hablando entre ellos, y simplemente le ganó el impulso de decir, ah, le quería preguntar a mamá que, mamá, espérame, estoy en una conversación. Son algunos de los síntomas que se pueden observar para la parte de hiperactividad. Entonces, así es más o menos a grandes rasgos como se podría observar a alguien. Ahora que hablamos, bueno, un poquito ya entendimos de lo que es salud mental, el cómo cuidarnos, algunos trastornos y señales de alerta. ¿Hay algún mensaje final que nos quisieras dar, recomendaciones como papás, cuidadores de Ok, niños, niñas y adolescentes? pues bueno, las recomendaciones son muchas, ahora sí que las tengo que elegir, pero lo primero, atendernos a nosotros, ve- atendernos en el punto de procurar nuestra propia salud mental. Si nosotros estamos haciendo algo por nuestra salud mental, también es una forma de poderles transmitir a nuestros hijos la importancia de la salud mental, el podernos tomar un momento para respirar, el poder reconocer cuando estamos algo tensos, estresados, es una forma de decírselos. Y más allá de transmitírselos, necesitamos estar sanos también para poder luego ver por la salud de los demás. Entonces, atender nuestra propia salud mental, procurar esta construcción positiva de la salud mental desde el día de hoy, si se puede, desde que nacen las personas, desde que nacen nuestros hijos, poder estar con ellos, intervenir con ellos. Pero si no fue desde entonces, siempre es un buen momento para empezar. Entonces, educarnos en salud mental y poder implementar todo lo que vayamos sabiendo. Esos serían los principales consejos. Y si hay una sospecha o si se detecta alguna situación donde pudiera haber algún problema de salud mental, hacer todo lo posible para que esa persona en quien se está sospechando pueda recibir una evaluación formal por un profesional de la salud mental. Entonces, eso sería lo que les podría sugerir. Comentar. Muchísimas gracias, doctor Carlos. Habías mencionado que, bueno, estás tú a cargo del Instituto Human Care AC, las personas que están en Nuevo León. Así es, les platico un poquito sobre la estrategia de Gemanet, todo lo que implica. Como tal, pues hay un centro de atención clínica, es decir, donde hay, bueno, próximamente, en menos de un mes, habrá atención de parte de psiquiatras y psicólogos eh, dirigido para niños, niñas y adolescentes y que tiene la intención de que haya una atención integral
Es decir, no nada más que haya diversos profesionistas, sino que aquellos que estén involucrados en la atención de una persona puedan tener una comunicación muy estrecha para dar un seguimiento adecuado a cada caso. Es decir, que lo que pueda haber observado uno y el otro no, se pueda compartir y eso pueda ser usado en beneficio del paciente, de su tratamiento. Eh, Está esa parte que es la parte clínica. Además está también una parte en la que Human quiere poner su granito o granote de arena en ir haciendo conciencia en la salud mental, eh, particularmente nuevamente de niños, niñas y adolescentes, el poder poner atención desde etapas tempranas, el hacer mayor conciencia con todos aquellos adultos que estemos de alguna manera relacionados con niños, niñas y adolescentes para que lo podamos detectar a tiempo y atender a tiempo, aun y cuando no requiera una atención clínica, pero aun y cuando requiera simplemente el uso de la disciplina positiva, bueno, simplemente ni tan simple, tiene su chiste y uno tiene que manejarse uno mismo primero, pero poderse dar cuenta de que hay alguien que necesita atención y hacerlo de esa manera. Entonces, esa es otra de las cosas que también quiere trabajar Humane. Y también hacer lo posible para que haya pues, cada vez más profesionales que puedan atender la salud mental en nuestro medio. Entonces, sí, aquí estamos Humane Care AC. Entonces, pues bienvenidos. Enhorabuena y pues un gran servicio a la comunidad que va a haber. Agradecemos el haber estado aquí con nosotros en Conectando en Red para conectar con tu salud mental y que tengan buenas noches. Esta grabación queda grabada en las redes sociales para que la puedan escuchar, compartir y seamos cada uno parte de hacer conciencia y desestigmatizar la salud mental. Los invitamos a seguir buscando el bienestar emocional, integral, físico y poder ofrecer un ambiente sano también para los niños, niñas y adolescentes. Buenas noches y gracias por estar con nosotros.